Trump está endureciendo las fronteras y los países hispanos ya lo están sintiendo. ¿Cuáles son los 10 países que podrían quedar fuera con su nueva prohibición de viajes en 2025? 10. Ecuador. En los últimos meses, Ecuador ha vivido una situación alarmante. Más de 1.800 ecuatorianos fueron deportados de Estados Unidos en vuelos militares. Muchos de ellos denunciaron tratos humillantes, viajando encadenados, como si fueran criminales peligrosos. Esta ola de deportaciones no solo desató indignación en el país, sino también una profunda crisis social que apenas comienza a sentirse en las calles. La llegada masiva de deportados está generando un impacto económico muy serio en Ecuador. Familias que dependían del dinero enviado desde Estados Unidos ahora se encuentran en la ruina, enfrentando un futuro incierto. Además, el gobierno ecuatoriano no estaba preparado para recibir a tantos ciudadanos de golpe, lo que ha agravado la falta de empleo y servicios básicos en varias provincias. Todo esto ocurrió por un cambio radical en las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en su nuevo mandato. Decidido a endurecer la frontera y eliminar programas de protección, su administración dejó claro que no habría segundas oportunidades para quienes entraran ilegalmente. Ecuador, lamentablemente, fue uno de los primeros en sentir los efectos de esta nueva era de restricciones. 9. Guatemala. Guatemala se ha convertido en uno de los principales escenarios de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. En un movimiento inesperado, cientos de guatemaltecos fueron deportados en vuelos militares, generando escenas de angustia en los aeropuertos del país. Muchas familias quedaron separadas de manera definitiva, y las autoridades locales apenas pudieron ofrecer respuestas claras a los afectados. La situación económica y social de Guatemala se ha visto gravemente golpeada por esta ola de retornos forzados. En comunidades ya golpeadas por la pobreza, la llegada de deportados ha incrementado la competencia por empleos mal pagados y ha desatado nuevas olas de violencia. El país, que ya sufría por falta de oportunidades, ahora enfrenta una presión social sin precedentes. La raíz de esta crisis está en las políticas de deportación acelerada impuestas por Donald Trump, que eliminan las revisiones humanitarias caso por caso. Para su administración, reducir el número de inmigrantes era una prioridad absoluta, sin importar las condiciones de los países a los que estos ciudadanos serían devueltos. Guatemala, desafortunadamente, pagó un precio muy alto por esta estrategia. 8. Honduras. Honduras ha sido otro de los grandes afectados por la nueva ola de deportaciones impulsada por Donald Trump. En los últimos meses, miles de hondureños han sido enviados de regreso sin un debido proceso, incluyendo menores de edad y personas en condiciones vulnerables. La angustia de las familias separadas se ha convertido en un grito desesperado que resuena en cada rincón del país. Con la llegada masiva de deportados, Honduras enfrenta una crisis humanitaria que amenaza con salirse de control. Los centros de acogida están saturados y las oportunidades laborales para los retornados son prácticamente inexistentes. Muchos de ellos regresan a zonas dominadas por el crimen y la violencia, los mismos peligros de los que habían huido en primer lugar. Esta tragedia tiene su origen en la política migratoria de mano dura que Donald Trump ha reinstaurado, la disminución de protecciones humanitarias y la prioridad de expulsar rápidamente a los migrantes dejó a los hondureños sin posibilidad de defensa. Así, miles de vidas fueron marcadas por decisiones tomadas a puertas cerradas, lejos de cualquier compasión. 7. Nicaragua. Nicaragua ha sentido con fuerza el golpe de la nueva política migratoria de Estados Unidos. La abrupta cancelación del programa de parole humanitario dejó a miles de nicaragüenses atrapados en un limbo legal, sin opción de quedarse ni posibilidad de avanzar. La desesperanza creció entre quienes soñaban con un futuro mejor y ahora se ven forzados a regresar a un país sumido en crisis. El incremento de las deportaciones ha colapsado los ya frágiles sistemas de asistencia en Nicaragua. Muchos de los retornados llegan sin recursos, sin redes de apoyo y en condiciones físicas y emocionales devastadoras. La falta de programas de reinserción convierte su regreso en un verdadero calvario, empujándolos nuevamente hacia la pobreza extrema.
Todo este drama tiene un claro responsable: la reversión de políticas más flexibles que antes ofrecían una salida legal a quienes huían de dictaduras y conflictos internos. Con Donald Trump, el enfoque cambió radicalmente hacia un control fronterizo implacable. Nicaragua, como tantos otros, quedó atrapada en medio de esta tormenta política. 6. Colombia. Colombia vivió momentos de alta tensión diplomática tras la negativa inicial de aceptar vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro intentó resistirse a esta presión, argumentando que no existían las condiciones adecuadas para recibir a tantos deportados de golpe. Sin embargo, las amenazas de sanciones económicas de parte del gobierno de Donald Trump cambiaron rápidamente el panorama. La llegada forzada de cientos de colombianos deportados agravó problemas preexistentes como el desempleo y la inseguridad. Muchas de estas personas, tras años viviendo en Estados Unidos, regresaron a un país que ya no reconocían y donde les resultaba extremadamente difícil empezar de nuevo. La desesperación y el abandono estatal se han convertido en el pan de cada día para estos repatriados. El origen de esta situación está en la política inflexible de deportaciones masivas que Donald Trump impulsó sin contemplaciones. Para su administración, no aceptar deportados era una afrenta política y el castigo a Colombia fue inmediato. Así, el país terminó recibiendo una carga social para la cual no estaba preparado ni política ni económicamente. 5. México. México se encontró en el centro del huracán cuando decidió rechazar inicialmente un vuelo militar de deportación enviado por Estados Unidos. Aunque la resistencia duró poco, este gesto dejó claro el enorme malestar del gobierno mexicano frente a las nuevas imposiciones migratorias. Sin embargo, bajo intensa presión diplomática, México terminó aceptando múltiples vuelos cargados de deportados. La situación se volvió aún más complicada cuando México no solo tuvo que recibir a sus propios ciudadanos, sino también a migrantes de otros países latinoamericanos. Esto saturó los albergues fronterizos y desató una crisis humanitaria que todavía continúa. El descontento social aumentó, especialmente en los estados del norte, donde la tensión entre migrantes y autoridades locales es cada vez más evidente. Este problema tiene sus raíces en los acuerdos migratorios que Donald Trump forzó durante su primer mandato y que ahora ha endurecido aún más. La estrategia de contención regional obligó a México a actuar como muro de contención para la migración hacia Estados Unidos. Una vez más, México terminó pagando el precio de las decisiones políticas ajenas. 4. Cuba. Cuba fue duramente golpeada cuando Estados Unidos canceló de manera abrupta el programa de parole humanitario que permitía a miles de cubanos ingresar de forma legal. Esta decisión dejó a familias enteras varadas en medio de procesos migratorios ya iniciados, generando una oleada de desesperación y protestas. Para muchos, el sueño de reunirse con sus seres queridos se desmoronó de la noche a la mañana. Las deportaciones masivas que siguieron provocaron escenas dolorosas, como el caso de Heidi Sánchez, quien fue separada de su hija lactante mientras esperaba tratamiento médico. Este y otros casos similares encendieron la indignación tanto en Cuba como en la comunidad internacional. La falta de respeto a los derechos humanos básicos quedó expuesta ante el mundo. Todo se debe a la estrategia de Donald Trump de endurecer la política migratoria contra los países que considera enemigos. Cuba, por razones históricas y políticas, estaba en la mira desde el principio. Con la eliminación de protecciones especiales, los cubanos pasaron de tener una vía segura a enfrentar deportaciones inmediatas y sin contemplaciones. 3. El Salvador. El Salvador se convirtió en un símbolo de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump cuando firmó un polémico acuerdo para encarcelar a deportados. Bajo esta medida, cientos de salvadoreños fueron enviados directamente al Secot, una megacárcel conocida por sus duras condiciones. Muchos de ellos no tenían antecedentes criminales, pero aún así fueron tratados como peligrosos delincuentes. La situación en el Secot ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos. Hay reportes de tortura, falta de asistencia médica y detenciones arbitrarias dentro de sus muros.
Para los deportados, llegar a El Salvador no significó libertad, sino el inicio de una nueva pesadilla, lejos de sus familias y sin posibilidad de defensa. Este escenario fue posible gracias al uso de leyes como el Alien Enemies Act por parte de Donald Trump, que permite tratar a ciertos migrantes como amenazas a la seguridad nacional. El Salvador, en busca de mantener una buena relación con Estados Unidos, aceptó estas condiciones. Así, el sufrimiento de su propia gente quedó en segundo plano frente a intereses políticos. 2. Venezuela. Venezuela vivió uno de los episodios más dramáticos tras las nuevas medidas de deportación masiva aplicadas por Donald Trump. Cientos de venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos y enviados, no a su país, sino a centros de detención en El Salvador, bajo acusaciones de pertenecer a bandas criminales, muchas veces sin pruebas concretas. La indignación no tardó en extenderse por toda América Latina. La cancelación del programa de parole humanitario también dejó a más de 500,000 venezolanos en un limbo legal. Muchos de ellos habían iniciado una nueva vida en Estados Unidos y ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados en cualquier momento. El miedo, la incertidumbre y el dolor de la separación familiar marcaron a una comunidad que ya huía de una grave crisis política y humanitaria. Esta situación tiene su raíz en la visión de Donald Trump de endurecer la frontera a toda costa. Utilizando leyes de tiempos de guerra, su administración justificó expulsiones masivas sin necesidad de presentar cargos formales. Para los venezolanos que escapaban de un régimen autoritario, esta nueva barrera fue un golpe devastador en Pensilvania. Sus esperanzas de libertad. 1. Estados Unidos. En el mismo corazón de Estados Unidos, las nuevas políticas migratorias de Donald Trump han sembrado una profunda división social. Protestas masivas estallaron en varias ciudades, con miles de personas exigiendo el respeto a los derechos de los migrantes. La imagen del país como tierra de oportunidades se ha visto gravemente dañada ante los ojos del mundo. Los desafíos legales no tardaron en llegar. Organizaciones de derechos civiles presentaron demandas contra el gobierno, argumentando que muchas de las nuevas deportaciones violan principios constitucionales básicos. Mientras tanto, los tribunales federales se ven inundados de casos, creando un ambiente de tensión e incertidumbre en todo el sistema judicial. El origen de esta ola de endurecimiento migratorio está en las promesas de campaña de Donald Trump, que ahora lleva a la práctica con mano de hierro. Bajo su mandato, Estados Unidos ha reforzado su política de fronteras cerradas, priorizando medidas drásticas sobre cualquier consideración humanitaria. El costo humano de estas decisiones sigue creciendo día tras día. La situación migratoria en Estados Unidos ha cambiado drásticamente y cada uno de estos países hispanos está viviendo las consecuencias de decisiones tomadas lejos de sus fronteras. Después de ver todo lo que está pasando, ¿cuál de estos casos te parece el más injusto o impactante? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y entender cómo ves esta realidad. Cuéntame también, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Siempre es impresionante ver cómo estas historias nos conectan desde diferentes rincones del mundo. Si te interesa seguir entendiendo cómo las políticas migratorias están cambiando vidas, te invito a hacer clic en el video anterior, donde explicamos las nuevas medidas que afectan a miles de latinos. No te vayas sin compartir este video con alguien que esté pensando en migrar o que tenga familia en Estados Unidos. Esta información puede ser más importante de lo que imaginas para quienes necesitan estar preparados para lo que viene.